Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo estas verdades eternas que tiene Dios aquí para nosotros. Cosas tan importantes que es las que tiene la palabra de Dios. Y quiero agradecer nuevamente a los que hacen transferencia para que sostengamos la obra misionera. Y hasta aquí el Señor ha sido fiel, nos ha dado lo que hemos necesitado y un poco más. Para mantenimiento, pagar guardianía y aseo y todo el resto de gastos que implica una congregación. Pero muchas gracias. Como les digo, esperemos que estemos invirtiendo y no gastando en el reino de Dios. Pero los informes son muy buenos, lo que nosotros vemos, para nosotros muy bueno, pero esperemos que un día diga el Señor, sí, estuvo bueno, que eso es lo importante es lo que diga el Señor. Pero que Dios bendiga esas manos, esa economía, esos trabajos, su familia, presente y futuro, que es grande. En el nombre de Cristo el Señor. Hoy quiero hablar dije hace 8 días, del rey Joás. Nació y de pronto hubo aquí un poco de problemas y alguien se levanta y lo unge como rey y todas estas cosas. Pero a veces nos crecemos, llegamos a tener el porte que Dios quiere que tengamos y todo lo demás y nos olvidamos. Ya cuando estamos en el caso de Joás, ya reinando y con todo esto, pero olvidarnos de las cosas que son justas y buenas que la gente hace con nosotros, esto trae problemas. Todo lo que sembremos cosecharemos, dice la palabra ya en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, vida y paz. Vida. Entonces, la idea es que no nos cansemos de hacer el bien, hagamos lo que es justo, que a su tiempo segaremos. Vamos a cosechar si no desmayamos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar del sacerdote Joiada y también del rey Joás. Pero oremos. Padre, aquí estamos una vez más frente a usted y frente a la palabra, Señor. Esperando ser instruidos por usted, Señor, que es el que hace las cosas bien, que tiene la respuesta a todas las preguntas, soluciona todos los problemas y todo lo ha hecho bien. Y de usted dependemos y lo necesitamos, siempre reconociendo que separados de usted nada podemos hacer, que sin usted nada somos y que todos dependemos de usted, Señor bendito. Gracias. Y que estamos en las mejores manos, no nos preocupamos mucho. Hacer es las cosas que usted nos manda. Y todo está bien, hasta aquí el día determinado para nosotros no ha llegado, por eso estamos todavía aquí entre los vivos y pudiendo llevar un mensaje más para el que lo necesite o lo quiera recibir también. Son cosas que nos sirven a todos y cada uno de nosotros, entender que la injusticia va a traer castigo, como trajo para este pueblo de Israel con lo de Moisés que vimos hace 8 días, como 3.000 murieron hasta que se aplacó la ira de Dios por ese becerro que habían hecho. Y esto también le va a traer sus consecuencias al rey. Y es lo que nosotros queremos evitar. Y Dios quiere que evitemos también. Dios tiene todo para bendecirnos, pero nosotros somos el obstáculo para eso. Así, Padre, que nos ayude a ser siempre obedientes y a hacer las cosas que verdaderamente le agradan, ser justos, que mostremos esa característica de un hijo de Dios, ser justo, Señor, y que ama a su prójimo también, y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad.
pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 22, se nos cuenta aquí la historia del rey Ocosías, hijo de Atalía, que usurpó ese puesto y se tomó la brava. Pero Dios ejecutó el juicio que había dicho también, y alguien mató aquí al rey Ocosías, hijo de Atalías. Cuando Atalías se dio cuenta que habían matado a su hijo, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 22, versículo 10. Entonces Atalías, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Estuvo a punto de haber borrado del mapa toda la descendencia de Judá, y si borra esta descendencia de Judá, de ahí venía Cristo también. Y esto es lo que tiene que ver con Génesis 3:15. Satanás, que él lo heriría en el calcañar y Cristo lo heriría en la cabeza. Y esto hablamos en una ocasión, cómo vino atacando y a quienes fue utilizando el maligno para tratar de ganar la batalla, que no iba a esperar hasta que llegara al Calvario, sino desde ahora. Y por poco la extermina. Solo quedó uno de la tribu de Judá. Dice, descendencia real de la casa de Judá. El versículo 11 dice, pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalías, y no lo mataron. Se salvó un niño de 6 años. Lo cogió Josabed, esta mujer, eso no se nombra mucho, mujer famosa, esta no es, pero hizo un trabajo importantísimo. Proteger la descendencia de Judá, que era la tribu que Dios le dejó a David, y de David vendría, él es de la tribu de Judá y vendría el Mesías también. Dice, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Si lo escondió 6 años, entonces Joás tenía 1 añito nada más. Era un niñito y los estaban matando a todos. Y esta logró rescatar a este muchacho y esconderlo 6 años en la casa, porque a los 7 años fue rey. Bien, lo escondió. Dice el versículo 23, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a jefes de centenas, Azarías, hijo de Joarán, Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Dice, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Recuerda este nombre, Joiada. Es un sacerdote y comenzó ya a hacer algo aquí por el rey Joás. Todo lo que está haciendo es para que el rey ocupe su trono. Y esto es lo que un día dice por ahí más adelante, se olvidó Joás de todas las cosas que el sacerdote Joiada hizo por él y su familia. Entonces recorrieron todo Judá y trajeron acá todos los levitas y los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. El 3.
Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Entonces Joiada reunió a todos ellos y va a empezar a organizar todo para que este niño salga y se descubra que uno se salvó, que no destruyeron toda la descendencia de Judá. En el 4 dice: ahora haced esto. Recuerde, es el sacerdote Joiada el que está hablando aquí y organizando, como Moisés hace 8 días. Dijo: ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Organizó toda la gente. Y ninguno entre en la casa de Jehová sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y Dios lo puso en gracia, y toda la gente le está haciendo caso. Se reunieron en Jerusalén y Dios está haciendo la obra aquí. En el 7 dice: y los levitas rodearon al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Bien custodiado estaba rodeado este niño. Pero esto lo está haciendo un hombre, Joiada, que es lo que me interesa, que sobresale aquí. El 8 dice: y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centena las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo. Así hacía él entrar a la casa alrededor del rey todas partes. El rey no lo dejaban solo, eso no lo podían hacer, pero todavía no ha sido manifestado ni nada. Sin embargo, Joiada, este sacerdote, se preocupó de todo esto. Necesitamos un rey para Judá. Y organizó todos estos escuadrones, uno a la izquierda del templo, el otro a la derecha, y a custodiar al rey completamente. Donde él vaya tienen que ir con él, y todos les hicieron caso. Hicieron lo que el sacerdote Joiada les mandó. Cuando las cosas se están haciendo bien y es justo lo que se está haciendo, Dios respalda todas estas cosas y nos pone en gracia y misericordia con la gente que necesitemos. Este fue un gran hombre. Dice en el versículo 11: entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Dice en el capítulo 24, versículo 1: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. De 7 años. Entonces sacaron al rey, lo ungieron el sacerdote Joiada y sus hijos. Lo coronaron y gritaron: viva el rey. 12. Cuando Atalía, la que estaba destruyendo toda la descendencia real de Judá,
Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Ahí terminó el reinado de Atalía, que había usurpado prácticamente este puesto, estaba gobernando y todo, pero lo que hizo fue una masacre aquí, pero lograron salvar a uno. Y es la esposa de Joiada. Mire, toda esta familia estuvo involucrada con Joab, ayudándolo y coronándolo y gritando: viva el rey. Y Dios les dio gracia, porque en el versículo 11 dice: y proclamaron rey, y Joiada y sus hijos, es decir, toda esta familia estaba involucrada en cuanto al reinado de Joás. Y ya Atalía se dio cuenta, gritó traición, pero dice Joiada: no la maten aquí, sáquenla fuera, y la mataron allá. El 16, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Era un hombre de los temerosos de Dios, que Dios usa para hacer grandes cosas también, este sacerdote. E hicieron pacto que serían pueblo de Jehová. Y esto quiere decir serle fiel y temer siempre al Señor. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada a los oficios en la casa de Jehová bajo la mano del sacerdote y levitas, según David había hecho estas cosas. Y empezó un avivamiento y a organizar toda la casa. Ya después de la muerte de Atalía, dice en el versículo 21, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Estuvo tranquila, hubo alegría. Y en el capítulo 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Qué importante es que haya un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios al lado de un hombre importante que llegó a ser este niño, Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Pero dice que hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Todo el tiempo que él lo estuvo guiando y dirigiendo, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y todas estas cosas son muy importantes, y no es para olvidarlas así tan fácil. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Dice el versículo 4 del capítulo 24. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová.
Y se le dedicó y hizo mantenimiento y todo, dice el versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Esta mujer y sus hijos hicieron y deshacieron y acabaron con todo esto, ¿sí? Haciendo imágenes con todos los recursos que tenían acá. Entonces, a eso se dedicó Joás, a hacer mantenimiento al templo y mantenerlo bien. Repararon el templo y, dice en el 8, mandó pues el rey que hiciese un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todo esto era para el mantenimiento que ellos tenían que ir dándole a la casa de Dios. Vamos al versículo 15. Dice, mas Joiada envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Aquí terminó el ministerio del sacerdote Joiada. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Mire cuánto reconocimiento tuvo este hombre, este sacerdote. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, no con los sacerdotes, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Extraordinaria la obra que hizo este hombre y todo lo que había hecho con el rey Joás. Hasta aquí lo había dirigido y lo dirigió muy bien. El 17 dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Muere el sacerdote Joiada y enseguida se van a la idolatría. Es tremendo. Se encendió la ira de Dios por este pecado y empiezan a cambiar las cosas. El 19, y les envió profeta para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos no los escucharon, ya no le interesó nada. Digo, ¿cuánto influye una persona como este sacerdote? Antes sería muy obediente y todo, pero ahora manda al Señor los profetas para que los hagan volver y sacar de esa idolatría, pero no les escuchan ni nada. ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo es de dependiente una persona a veces de otra para que ese terminó y todo se acabó? ¿Cuántas veces muere el padre o la madre y toda la familia es un desbarajuste? Porque estaban acostumbrados a que se les guiase y les ayudase y todo, pero aquí fue un desastre todo esto. No escucharon a los profetas ni nada. El 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Un hijo del sacerdote Joiada, llamado Zacarías. El Espíritu de Dios vino sobre él. Ya había mandado profetas y todo. Quizás diría Dios, como es hijo del sacerdote Joiada, tal vez le presten atención. Porque estuvo cuando fue ungido y proclamado rey Joás, cuando era un niño de 7 años. Y no creo que se haya olvidado Joás. Sin embargo, era hijo. Vuelvo a leer el 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie donde
donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantasteis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abominará, los abandonará. Él los va a dejar si ustedes lo han dejado. ¿Por qué dejaron los caminos? ¿Por qué se apartaron? ¿Por qué volvieron a la idolatría y todo esto? No les irá bien. El Señor también los abandonará. 21. Por ello, pero ellos hicieron conspiración contra él, contra Zacarías, el hijo de Joiada. Y por mandato del rey, mire, por mandato de Joás, este niño que ungieron y el papá de Zacarías lo guió hasta su muerte. Entonces dice que por mandato del rey, Joás dio la orden de que apedrearan a Zacarías, el hijo de Joiada. Tremendo, mire dónde fue a parar todo esto. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Estas son las injusticias, cuando uno se olvida de todos los beneficios que ha recibido, justicia que uno ha recibido, a veces hasta injustamente, pero la recibe, pero se olvida. Cuando vino Zacarías a Joás era para que éste hubiera dicho: a este le hago caso porque sé de quién es hijo y quién era el papá y quién es esta familia extraordinaria. Y este busca el bien para mí, alguna cosa, pero no. Dice el 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Tremendo. No se acordó, se olvidó, y nos advierte la palabra de Dios: no se olviden. No piensen en su corazón que es por lo que ustedes han sido buenos o alguna cosa que les ha ido bien. No se olviden que es Jehová el que le da todas las cosas. Si hoy era Joab el rey de Judá, es porque Jehová utilizó a un hombre grande para que lo guiara y todo. Hizo lo bueno mientras el sacerdote lo estuvo guiando. Es lo que dice en el capítulo 24, versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. En ese tiempo, pero murió este y se apartó completamente. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Mató a Zacarías, el hijo de este, y no se acordó de las misericordias de Joiada, el padre de Zacarías. No se acordó de todo esto. Todos los beneficios que recibió de este sacerdote, de la esposa, de los hijos, una familia que estuvo completamente rodeándole y cuidándolo 6 años. Y él se olvidó de todo esto. Estas son las injusticias. Dice el 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, es decir, contra Joás. Y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los príncipes de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Dios los entregó a los sirios. Con un ejército pequeño entregaron a este grande, porque lo dejaron.
Y esa fue la advertencia que le hicieron los profetas. Si ustedes lo dejan, Él también los va a dejar. Los abandonará, dice en el versículo 20. Y dice en el versículo 21, cuando se fueron los sirios, lo dejaron a Joás el rey. Lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. De los hijos. ¿Cuántos mató? ¿O qué fue lo que hizo? Pero lo dejaron agobiado los sirios por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Recuerdo lo que dijo Zacarías al morir: Jehová lo vea y lo demande, y aquí se lo está cobrando. Así que estamos en el versículo 25, agobiado del sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. En cambio, a Joiada, siendo un sacerdote, en los sepulcros de los reyes lo sepultaron, porque había hecho bien a su pueblo, bien al Señor y bien a su casa. Pero no lo enterraron ahí. Los que conspiraron contra él fueron, aquí están los nombres, el 27. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas, de la restauración de la casa de Jehová, aquí está escrita en los libros, en la historia de los libros de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Y así terminó este hombre. Se levantaron contra él sus mismos siervos y lo mataron en su propia cama. Todo esto por el mal que le hizo. Las injusticias Dios las cobra. Y aquí se las cobró, porque fue una injusticia lo que hizo con Zacarías, el hijo de este. Cuando habían hecho tanto por él y lo olvidaron, y que esto sea una llamada de atención para nosotros, porque nosotros somos también así, olvidadizos. Olvidamos muy rápido, especialmente las cosas buenas, pero las malas siempre las retenemos ahí. Las injusticias, Dios cobra eso. Allá les cobró cuando Moisés hicieron esto. Unos 3,000 murieron. Y aquí, mire cómo terminó este rey. Cómo empieza de bien, porque había un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que con su familia lo rescataron y no lo dejaron que lo mataran, lo guardaron y lo cuidaron 6 años. Sigue la consejería con él, ayudándole, guiándole cómo debería gobernar y todas estas cosas, y finalmente mire cómo termina. Se levantaron sus mismos siervos y lo mataron por causa de lo que él le había hecho a Zacarías, el hijo de Joiada, y no se acordó de las misericordias. Que estas cosas quedan ahí como ejemplo para nosotros, para amonestarnos siempre. No nos olvidemos de aquellas cosas buenas que la gente, alguien ha hecho con nosotros. No lo olvidemos, y a su tiempo devolver esos favores, ayudar y todo lo demás, pero no olvidarnos. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.